invitación siempre que tenemos cada vez que Él se manifiesta es a correr a sus pies, a tomar su manto, a conquistar lo que Él tiene para nosotros. Y lo que hoy quería compartir tiene que ver un poco con esto, ¿no? Cómo Dios siempre habla, siempre nos está llamando. Y mientras comparto esto, quiero que en el Espíritu puedan percibir lo que Dios les está diciendo a ustedes, a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Y 3 ejemplos que hay en la Biblia, de muchos más, de cómo Dios extiende su llamado, cómo Dios habla. Y ahí el primero está en Isaías capítulo 6. Yo lo voy a leer rápido, después lo pueden leer bien ustedes, pero dice que estaba ahí Isaías y dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y que sus faldas llenaban el templo y que por encima de él había serafines y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y más adelante dice que entonces, dice Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y sigue y dice que voló hacia él un serafín teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre la boca de Isaías dijo: he aquí que esto toca tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y dice que después oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Y entonces Dios le da instrucciones. Y de este primer pasaje, que después lo pueden leer todos completos, que es muy rico y podemos ver un montón de cosas, quiero destacar algunas cosas. Dios habla a Isaías a través de una visión. Y acá hay una de las formas en las que Dios se comunica con nosotros. En este caso, Él le da una visión y todo lo que sucede en este pasaje es en esa visión. Inclusive lo que Él percibe y lo que Él siente es dentro de esa visión. Es una de las formas en la que Dios se comunica con nosotros. En esa visión Él tiene revelación de parte del ser de Dios, de una parte de lo que Dios es. Le es revelado en ese momento, puede ver una parte de lo que Dios es. Y cuando tiene revelación de eso, cuando se da cuenta dónde está, dice: ay de mí, voy a morir. Tuvo miedo, porque tiene conciencia de quién es Dios y quién es Él. Ese contraste dice: yo no soy digno. Vi a Dios con mis propios ojos, vi a Jehová de los ejércitos con mis ojos. Listo, estoy perdido, estoy muerto. ¿Quién podría resistir algo así? Y tiene miedo, pero en ese mismo momento en el que Él es consciente de su condición humana, inclusive de su pecado, y de quién es Dios, porque le es revelada una parte de lo que Dios es. No sé si yo puedo llegar a explicar con mis palabras ese tremendo momento en el que Isaías tiene esta visión, porque puede ser una visión, no lo estaba viviendo realmente, pero en esa visión él lo está viviendo como si sucediera. Y así es porque Dios está hablando, Dios está comunicando y esa visión es real. Y cuando pasa esto y tiene esa conciencia, aparece la gracia. Aparece la gracia de Dios que le quita la culpa y lo limpia de pecado. Y este es un condimento esencial al acercarnos a Dios. Porque no podríamos acercarnos a Él sin la gracia. Hoy un poco decíamos esto.
Sin lo que Jesús hizo en la cruz, sin esa gracia no tendríamos acceso. Pero recuerden que Isaías todavía estaba en el tiempo en que Jesús no había venido, así que necesita que de alguna manera esa gracia se manifieste. Y Dios la manifiesta a través de ese serafín que se acerca y le comunica. De alguna manera le está diciendo, no te preocupes, tu pecado es limpiado, tu culpa es borrada. Toma ese carbón como ese carbón encendido, como esa señal, y le comunica esto. En definitiva, lo que está haciendo es comunicarle que la gracia de Dios lo va a cubrir, que tiene acceso y que le está siendo concedido. Y es interesante porque después de que la gracia actúa, escucha la voz de Dios. Él tiene esta visión tan tremenda, tiene esta revelación de quién es Dios y de su condición, pero es después de la gracia que puede escuchar lo que Dios está queriendo decirle. Y le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Es como Dios esperando una respuesta. Es como Dios haciendo una invitación. Y es que Dios se comunica muchas veces de esa manera con nosotros, invitándonos a un nuevo desafío, invitándonos a una nueva temporada, invitándonos a algo que Él quiere cambiar, que Él quiere transformar. El llamado de Dios para nuestras vidas no es simplemente ese llamado grandilocuente que a veces estamos esperando. Puede ser, yo no digo que no, pero el llamado de Dios a nuestras vidas es todo el tiempo a relacionarnos con Él. Es todos los días ese llamado de Dios a relacionarse con Él, a relacionarnos íntimamente con Él. Y a veces es que estamos esperando tanto ese tremendo llamado en el que creo y que es maravilloso, pero es una consecuencia. Es una consecuencia de la relación. Y Dios dice, como si no hubiera otro, y el único que había estado ahí es Isaías, ¿no? ¿A quién enviaremos? Porque Dios está esperando una respuesta. Pareciera obvio, ¿por qué hace esa pregunta si está Isaías ahí? ¿A quién otro podría ir si no es Isaías? Porque lo que Dios está haciendo es una invitación y esperando una respuesta de nuestra parte. Y me encanta porque la respuesta inmediata que da Isaías es, sí, yo voy. Lo diríamos nosotros hoy, sí, yo voy. Envía aquí, yo iré. Envíame a mí. Estoy dispuesto, yo voy. La respuesta inmediata de Isaías es sí. Y es interesante porque todavía Dios no le dijo a dónde tenía que ir. Sin embargo, la respuesta inmediata es un sí. Ya vamos a ver esto más adelante. Y entonces, luego de eso, es que Dios le da instrucciones. Después de la aceptación del contrato, es que Dios le da instrucciones. Por decir el contrato como un ejemplo. Es como si Dios le acercara el contrato para firmar en blanco y después lo va a llenar. Y la respuesta de Isaías es sí. Y es ahí cuando Dios le da instrucciones. Y es interesante porque si seguimos leyendo el pasaje más adelante, encontramos cómo Isaías empieza a dialogar con Dios. Es a partir de nuestro sí a Dios que Él nos da instrucciones y que entonces eso da un espacio para el diálogo con Dios, para la relación más profunda, para la relación más íntima, donde empezamos a intercambiar con Él. Es Dios revelándose, Dios dando de su gracia, Dios hablando, haciendo una invitación, nosotros diciendo, sí, acá estoy, acepto y voy, y Dios dando instrucciones y generando espacio para el diálogo con Él. Miren otro ejemplo de Moisés en Éxodo 3. También lo leo rápido. Después ustedes lo pueden ver. Dice, estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro y llegó hasta un monte, que era el monte de Dios, Horeb, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se consume? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó
de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, que había visto todo lo que había sucedido, yo les leo rápido, en Egipto, y le da instrucciones a Moisés. Fíjese de vuelta, estaba Moisés apacentando sus ovejas, estaba en actividad, estaba haciendo algo. Era la época en la que Moisés ya se había escapado de Egipto por algunas cositas que habían pasado por ahí. Ya se había escapado, ya se había casado y estaba apacentando las ovejas de su suegro. Y cuando llega a ese monte es que ve a este árbol, digamos, a esta planta, prendida a fuego. Y lo primero que le pasa es que tiene curiosidad. ¿Qué es eso que se está quemando? ¿Y por qué no se consume? ¿Por qué no se quema? Y fíjense que es de vuelta Dios llamando la atención. Llamando la atención de Moisés. Y cuando Dios vio que lo iba a ver, lo llamó por su nombre. Y esta es otra de las cosas que Dios hace. Dios llama nuestra atención de la manera que podemos entender, de la manera en que a nosotros nos genera algo. Hay algo que Dios está mostrando que tiene que ver con la esencia de lo que Él mismo es y con cuánto nos conoce. Otra vez se revela, cada vez que se manifiesta, revela parte de lo que Él es. Y en esto le muestra a Moisés que lo conoce y llama su atención y lo llama por su nombre, porque lo conoce. Y de vuelta vemos cómo Moisés responde inmediatamente, heme aquí. Otra vez, la respuesta es inmediata, acá estoy. Acá estoy. Y vemos cómo el pasaje dice que Dios le revela en dónde está y en qué situación está. Y le dice que no se acerque. Y cuando se da cuenta de esa situación, de dónde estaba, y tiene conciencia de eso, tuvo miedo de mirar a Dios y cubrió su rostro. Otra vez, Dios revelando parte de lo que Él es, Dios revelando su esencia misma, y se genera de vuelta ese contraste entre lo que Dios es, entre la santidad de Dios y la realidad de Moisés en ese momento. Y otra vez, eso da lugar para la gracia. Otra vez da lugar para la gracia. De vuelta, un caso en el que Jesús todavía no había muerto. Y de alguna manera tenía que haber espacio para la gracia de Dios para que esa relación funcionara. Vuelve a haber espacio para la gracia porque Dios le manifiesta, si siguen leyendo, la buena voluntad que Él tenía para con su pueblo y lo que quería hacer a través de Moisés. Vuelve a mostrar el carácter de Dios en favor de su pueblo y lo que quería hacer a través de Él. Y ahí de vuelta se abre el diálogo porque Moisés empieza a preguntar, bueno, pero ¿quién soy yo y cómo vamos a hacer? Pero todo arranca otra vez con un sí a Dios. Acá estoy. Es con Dios llamando la atención, Dios llamándolo por su nombre, Moisés respondiendo, sí, acá estoy. La gracia de Dios habilita el diálogo. Y después sucede lo que ya todos sabemos que vino después. Otro ejemplo, rápido. En 1 Samuel 3, también súper conocido, hace un tiempo hablamos de esto. Y dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció que, bueno, este es el famoso pasaje de que Elí escucha una voz y dice, Samuel, Samuel, ¿se acuerdan? Samuel, Samuel. Y se levanta una vez Samuel y va a preguntarle a Elí, heme aquí,
¿Qué necesitas? Y Elí le dice, no soy yo, anda a dormir otra vez. Y así 3 veces. Y hasta que Elí se da cuenta en la tercera que es Dios que le quiere hablar y le enseña. La próxima vez que escuches, decí, tu siervo oye, heme aquí, habla que tu siervo oye. Y después sucede todo lo que viene a continuación, después ustedes lo leen, pero quiero rescatar esto. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Samuel no conocía hasta ese momento la voz de Dios. Fue después de eso que Dios empezó a manifestar con un montón de milagros y de cosas que hizo a través de Samuel, pero hasta ese momento no había y Samuel no conocía la voz de Dios. Sin embargo, otra vez, Dios hablándole por su nombre, Samuel, Samuel. Y es súper interesante porque Samuel no reconocía la voz de Dios porque nunca la había oído. A diferencia de los otros casos, nunca había oído la voz de Dios. No había experimentado eso. Sin embargo, su respuesta inmediata, pensando que era su maestro, igual es un sí. Samuel, pensaba que era Elí, pero Elí es su maestro. Y de alguna manera su maestro representaba lo que Dios era, porque su maestro era el que le estaba enseñando quién era Dios. Si leen toda la historia, recordarán cómo nació Samuel de un milagro y cómo la mamá lo deja ahí desde muy chiquito y cómo Elí es quien lo forma. Y él responde, heme aquí. Para Samuel, Elí era la representación de Dios en la tierra, de alguna manera. Era su papá espiritual. Y él responde sí inmediatamente y sale corriendo a su encuentro. Hay un sí al llamado que Dios hace de diferentes maneras. Y Dios lo llama por su nombre. Pasó 3 veces esto, porque Samuel no había conocido nunca la voz de Dios. Pero cuando Elí entiende y se da cuenta que es Dios quien está hablando, ¿qué hace? Le enseña, porque es su papá espiritual, y le enseña a responder a la voz. Y ahí vemos de vuelta otro aspecto de la gracia, porque ahí hay gracia de Dios fluyendo a través de Elí con Samuel. Es la enseñanza de Elí a Samuel que permite el acceso. Si Elí no hubiera fluido, si no le hubiera enseñado, creo que Samuel hubiese seguido preguntando eternamente, ¿qué necesitas, Elí? O hubiese pensado que estaba loco. Pero Elí le enseña a Samuel. Ahí hay gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras y muchas veces la gracia de Dios se manifiesta a través de otros hombres o mujeres más crecidos que nos bendicen y nos habilitan el acceso al reino. Dios fluye a través de ellos y en este caso la gracia de Dios fluye a través de Elí y le permite el acceso a Samuel. Y dice que vino Jehová y se paró, esta sería la 4ª vez, pero ahora dice, y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Y ahí Samuel responde inmediatamente, habla porque tu siervo oye. A mí la respuesta inmediata me conmueve. Y es lo único que Dios necesita, porque el resto lo hace Él. Es la respuesta inmediata a la voz de Dios. Y entonces Dios habla y le revela lo que va a hacer y después el capítulo sigue. Pero quiero sacar algunas conclusiones de estos 3 ejemplos, que a propósito son del Antiguo Testamento, porque tienen un montón de peso, sabiendo que Jesús aún no había venido y sabiendo que nosotros hoy tenemos acceso al trono de Dios por Jesucristo. Lo primero es que Dios habla de diferentes maneras. Él no se comunica de una sola forma, Dios habla de diferentes maneras. Fíjese cómo en el primer caso fue a través de una visión, en el caso de Isaías, en el caso de Moisés fue a través de una zarza que estaba ardiendo, en el último caso a través de una voz audible. Dios se comunica de diferentes maneras. Y es importante entender eso porque cuando entendemos que Dios se comunica de diferentes maneras podemos estar atentos a lo que Él quiere decirnos de una u otra forma.
A veces estamos esperando que Dios se comunique de una sola forma o que se comunique de la forma que nosotros esperamos y nos perdemos de vista lo que Dios está diciendo a nuestro alrededor. Cuando podemos ser conscientes de que Dios habla de diferentes maneras, podemos estar más atentos a lo que Él está queriendo decir porque Él se comunica todo el tiempo. Lo segundo es que Él nos llama por nuestro nombre. Y no digo necesariamente que siempre vaya a hablar por nuestro nombre, sino creo que acá hay un secreto escondido que tiene que ver con que Él nos conoce. Lo que Él está haciendo al llamarnos por nuestro nombre o haciendo estas cosas que está haciendo es demostrarnos que Él nos conoce, que sabe quién somos, está mostrando relación, intimidad y sabe cómo llamar nuestra atención. Porque en definitiva, lo que Dios quiere y lo que siempre quiso es relación con nosotros. Y Él llama a nuestra atención. Y esto es algo del carácter de Dios que es tremendo. Porque siendo Dios de los ejércitos, ¿no? Jehová de los ejércitos, Dios tremendo, grande y temible, Dios justo, creador del universo y de todas las cosas, aún así tiene ese amor tan tierno que se acerca a nosotros de una manera que podamos comprender, de la manera que nos pueda llamar la atención, porque Él nos conoce y sabe de qué manera llamar nuestra atención. A mí me conmueve que ese Dios tan grande sepa quién soy, sepa cómo soy y se digne a llamarme atención. Yo no sé si ustedes se ponen en ese lugar, pero ¿cuántas veces nosotros en relación de iguales no hacemos eso? O no solemos hacer eso. Vamos camino a hacerlo. Pero muchas veces no nos sale en relación de iguales. Y Dios, siendo Dios, en ese contraste tan tremendo que podemos ver acá en todos los pasajes, Él nos muestra cuánto nos conoce, cuánto nos ama y llama nuestra atención de la manera que a nosotros nos genera impacto. Él llama a nuestra atención porque nos conoce. Y en definitiva, lo que Él quiere es que podamos inclinar nuestro oído a su voz. Por eso llama la atención. Él quiere hablar y que le escuchemos. Porque Él está siempre comunicándose. Cuando digo hablar, digo comunicándose. Quizás esa sería una mejor palabra. Él se comunica todo el tiempo. Y lo que quiere es que podamos prestar la atención y escuchar e inclinar nuestro oído a su voz. Tercero, cuando Él se manifiesta, nos revela parte de su ser, de lo que Él es, de su esencia, de su naturaleza. Cuando Él se manifiesta, nos está revelando algo de su propio ser. Y entonces tenemos que tener en cuenta esto, porque a veces simplemente estamos queriendo decir, Señor, Señor. Y perdemos de vista los detalles. Cuando Dios habla, cuando Dios se comunica, cuando Él se manifiesta, nos está revelando parte de quién es Él. Y mucho antes de todo lo que después va a venir con lo que nos va a decir, lo primero que sucede al manifestarse es que podemos descubrir un pedacito, una porción más de quién es Él. Y todo lo que viene a continuación me animo a decir que no es nada en comparación con eso. Y a veces, y a mí me ha pasado mucho, estamos más concentrados en lo que queremos que nos diga para poder hacer lo que queremos hacer nosotros, probablemente, y no estamos prestando atención de que ese Dios del universo maravilloso, tremendo y amoroso nos está hablando, nos está comunicando con nosotros, nos está demostrando de su amor y nos está dando la tremenda gracia de que podamos conocer un poquito de quién es Él. Él se está revelando y te está mostrando y nos está mostrando cómo es. Cómo es. Se está dando a conocer. Cuando Él se manifiesta, nos revela parte de quién es. Y el solo hecho de su aparición y de nuestra conciencia de eso, porque ahí está la clave, ¿no? Él aparece y no siempre somos conscientes de su manifestación. Cuando Dios se manifiesta y somos conscientes, podemos percibir. Por eso decía hace un rato, cuando arrancaba, seamos conscientes de la presencia de Dios en este lugar.
Porque cuando empezamos a ser conscientes de que Dios está, quizás no entendamos todo, quizás no esté claro todo, pero hey, Dios está, yo quiero escuchar y percibir lo que Él está diciendo, lo que Él me quiere revelar y quiero ver parte de lo que Él es. Ahí hay un tesoro. Hay un tesoro que Dios está mostrando y no podemos ser irreverentes detrás de eso. Bueno, sí podemos serlo, pero nos estamos perdiendo ese tesoro y la revelación de quién es Dios. Por eso decíamos, prestemos atención porque Dios se está moviendo. Y puede ser que no entendamos todo, que no llegamos a percibir, seguramente que no. Pero le damos peso y le damos importancia, porque es Dios mismo revelando su esencia. El solo hecho de su aparición y de nuestra conciencia de eso nos marca para siempre. Nos marca para siempre. Cuando tenemos esos son los encuentros de que siempre hablamos. Cuando podemos ser conscientes de su presencia, eso genera una marca. Después podrán venir muchas cosas a continuación, pero cuando somos conscientes de su presencia, hay una marca de Dios, hay un sello de Dios en nuestras vidas que queda para siempre. Y que aún cuando andemos en diferentes situaciones, ese sello va a estar ahí. Y va a ser como ese sello de propiedad de Dios. Es algo que nos marca para siempre. Cada encuentro con Él es algo que nos marca para siempre. Cuarto lugar, tenemos conciencia del contraste entre lo que somos y quién es Él. Fíjense que en cada caso les pasó eso. Y en ese caso tuvieron miedo y hacían bien en tener miedo. Recuerden que en los 3 ejemplos Jesús no había venido a la tierra todavía. Y estaba lleno de ejemplos de lo que sucedía. Recuerden el templo, el velo, el arca, o sea, el sumo sacerdote. O sea, ellos tenían claro lo que podía suceder. Era ese Jehová, Dios grande y temible. Y tuvieron miedo cuando vieron ese contraste entre lo que Dios es y nuestra realidad o la realidad que tenían ellos actualmente. Y acá nosotros tenemos la gracia de que Jesús vino a la tierra, que Jesús pagó el precio y que nos da acceso directo al trono del Padre. Y gracias a Dios por esa bendita gracia, porque si no fuera por eso no tendríamos acceso. Y eso es lo que nos permite adorar y entrar en su presencia de una manera simple. Y gloria a Dios por esa libertad. Pero no podemos dejar de ver de que eso es posible a través de Jesús. No podemos dejar de ser conscientes de que si hoy tenemos la libertad que tenemos y el acceso libre que tenemos al trono de Dios, es porque Jesús hizo lo que hizo. Y ya no tenemos más miedo al encontrarnos con Dios, porque Jesús hizo lo que hizo. Porque su sangre es la que nos lava de todo pecado, porque es la que nos justifica. No podemos perder la conciencia de que nuestro acceso a Dios es por los méritos de Jesús y no por los nuestros. Y es en esa conciencia y ese contraste que también hay gracia derramada de Dios que nos da acceso a su presencia. Y en cada uno de los 3 casos hay gracia de Dios. De diferentes maneras Dios manifiesta su gracia para que puedan tener tanto Isaías, Moisés y Samuel tengan acceso a Dios mismo y acceso a lo que Él quería hacer a través de ellos. Hay gracia de Dios manifestada. Y esa misma gracia de Dios hoy para nosotros es Jesús. Por eso adoramos tanto a Jesús, por eso hablamos tanto de Jesús, porque Jesús es el camino al trono de Dios, porque Jesús es el camino al Padre, porque Él es el que sustenta todo lo que decimos. Si Él no estuviera, si Él no hubiera hecho lo que hizo, hoy no podríamos tener acceso a Dios. Y todo lo que vengo diciendo de que Dios siempre habla, Dios se comunica, Dios nos llama por nuestro nombre, no sucedería tan naturalmente como proclamamos todo el tiempo si no fuera por el sacrificio de Jesús. Por eso nuestra adoración se centra en Él. Por eso adoramos, por eso decimos todo lo que decimos, porque la
realidad es que podemos acceder al trono de Dios, que podemos escuchar libremente la voz de Dios, que hay libertad absoluta porque Jesús hizo lo que hizo. Y nuestra conciencia no tiene que olvidar nunca que Jesús es el camino al Padre. Quinto, la respuesta a su llamado es un sí rotundo. Les decía esto cuando lo leía, digo, ¿cómo? Inmediatamente, heme aquí. Inmediatamente, sí, habla que tu siervo oye. Sí, inmediatamente es un sí rotundo e inmediato, aún antes de saber las instrucciones. Es como les decía, es un contrato que está en blanco y es la firma. No sé lo que me vas a pedir, no sé lo que vas a decir, pero vos sos Dios. Tu gracia se manifestó. Yo digo sí. ¿Es eso lo que estaba sucediendo? Porque piénsenlo en ese contexto. Dios se revela y se manifiesta. Y la conciencia que tienen ellos es, estoy muerto. Y tenían razón en pensar eso. Y aparece la gracia manifestada de Dios. Y su respuesta inmediata es, sí. Tendrían que haber estado muertos, pero su gracia se manifiesta. Y su respuesta es, sí, hago ¿qué necesitas? Hago lo que quieras. Debería haber muerto. Y la respuesta natural es, sí, tendría que haber muerto al instante. Tu gracia se manifestó de esta manera. Mi respuesta es sí. Y nosotros a veces disfrutamos de la gracia de Jesús sin decir que sí. Y la conciencia que hoy simplemente quiero generar es, la gracia de Dios está derramada 24/7. Y es Él hablando. Y nosotros diciendo, sí, yo voy. No sé lo que viene, no sé cómo va a ser, pero tenés mi sí. Puedo no entender todo, puedo inclusive no entender el costo que tenga, pero tenés mi sí. Y la invitación que creo hoy Dios nos hace, y este año nos hace con la palabra que también trajo Eli el domingo pasado, es a renovar nuestro sí con Él. En sexto lugar, creo ya, porque me perdí, se abre el diálogo en relación íntima con Dios. Es maravilloso por la secuencia que se ve en los tres casos, porque después de que decimos sí al llamado de Dios, se abre el diálogo, la charla, la relación con Dios. Es como si algo se hubiera roto. Es como si algo se hubiera dejado de lado y ahora de repente ese llamado se convierte en relación. En los tres casos, si ven el título que le ponen en la Biblia, es llamado de Dios a Isaías, llamado de Dios a Moisés, llamado de Dios a, o bueno, en el caso de Samuel dice otra cosa parecida, pero eso. En definitiva, es como ese momento, ese quiebre donde se va a empezar a producir algo a través de las vidas de ellos. Es ese momento donde Dios los está llamando a otra cosa. Y pareciera que tal es ese rompimiento que sucede, que se genera una relación muy cercana en la que estaban en una situación donde no tenían relación con Dios, tienen una experiencia con Dios sobrenatural tremenda, conciencia de lo que debería haber pasado y conciencia de la gracia de Dios. Su respuesta es un sí rotundo y se produce tal rompimiento en ese momento que ahora la relación pareciera de toda la vida. Nosotros lo leemos en un pasajecito, pero ahora pareciera que son amigos de toda la vida. Y empiezan a hacer preguntas. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y empiezan casi como a colaborar con lo que Dios está queriendo hacer. Se convierten en amigos de Dios por su gracia, que es lo mismo que hizo Jesús al morir en la cruz. Restauró nuestra amistad con Dios. Restauró nuestra amistad con Dios. Se abre el diálogo en relación íntima con Dios. Y séptimo y último, la acción que sigue es lo que le da cumplimiento a su palabra. Decimos que sí,
entramos en relación íntima con Dios, pero la acción que continúa es lo que le da el cumplimiento. Dios habla y lo que Él dice es verdad. Y hace falta nuestro sí y después viene la acción detrás de eso. Dios habla y su palabra es verdad, pero para que se cumpla tenemos que accionar. Tenemos que conquistar. Lo que Dios quiere hacer va a suceder. Yo siempre digo lo mismo, Dios no depende de nosotros, simplemente que quiere trabajar con nosotros. Lo que Dios dice se va a cumplir, pero hace todo el tiempo invitación para que nosotros seamos parte de eso que Él quiere hacer. Y me animo a decir que si Isaías, Moisés y Samuel no hubieran accionado, Dios hubiera hecho igual lo que hizo. Y si Moisés no hubiese accionado, Dios hubiera obrado igual y hubiera sacado a su pueblo de Egipto, hubiese abierto el mar en dos, hubiese hecho todo lo que quería hacer con otro. Y en vez de leer la historia de Moisés, estaríamos leyendo la historia de otro. Porque lo que Dios dice es verdad y se cumple y va a pasar, Él lo va a hacer. Pero es una invitación, es la invitación de Dios. ¿Hay alguno que quiera ir? Como con Isaías. ¿Habrá alguno que quiera ir? Yo. ¿Habrá alguno que quiera ir? Yo. Y Dios toma el sí, pero la acción siguiente es la que le da cumplimiento a su palabra. En definitiva, es la fe anclada en la verdad. Eso es fe. No es fe anclada en mis buenos deseos, o unos buenos sentimientos, o unos buenos pensamientos positivos. Esa fe no está anclada en nada. La fe nuestra en Jesucristo y en Dios mismo está anclada en la verdad, está anclada en lo que Él dice, en lo que Él es. Ese es el sustento que le da sustento a todo lo que hacemos. Nuestra fe anclada en la verdad, en un cimiento, en algo que es firme. Él es la verdad. Y Él nos lleva a toda la verdad. Es re interesante porque dice eso. Nos va a revelar por el Espíritu y nos va a guiar a toda la verdad. Y Él mismo es la verdad, Jesucristo. La fe está anclada en la verdad, en lo que Él es y en lo que Él dice. Eso es lo que le da sustento a lo que creemos. No son buenas vibras, no son buenos deseos, no son buenas intenciones, no son pensamientos positivos para volar como Peter Pan. Es fe anclada en lo que Dios dice. Y detrás de eso vamos. No es que vamos detrás de un buen proyecto, detrás de un buen deseo, detrás de un lindo diseño. Vamos detrás de lo que Dios está diciendo. Y es una invitación constante a escuchar la voz de Dios, porque ¿cómo podemos saber lo que Dios está diciendo si no prestamos atención, si no inclinamos nuestro oído a su voz? Y es una invitación constante de Dios a inclinar nuestro oído a su voz, a escuchar lo que Él está diciendo, lo que Él está queriendo hacer, a ser parte de su obrar y decirle, sí, no sé todo lo que significa, no lo entiendo completamente, pero sí, yo voy, acá estoy, contá conmigo y voy a ir detrás de eso. Así que quería invitarlos a hacer unas declaraciones si se animan detrás de esto. Así que los que quieran pueden hacerla conmigo. Papá bueno, heme aquí, yo iré. Pueden repetir si quieren. Es fácil. Papá bueno, heme aquí, yo iré. Señor, tenés mi sí, más allá de lo que entiendo. Es un compromiso ese, ¿no? Señor, tenés mi sí, más allá de lo que entiendo. Renuevo mi compromiso y pacto con vos. Amén. Hoy renuevo mi compromiso y pacto con vos. Decido creerte
y avanzar anclado en tu verdad. Y la última, me comprometo a multiplicar lo que me has dado con visión de eternidad. Me comprometo a multiplicar lo que me has dado con visión de eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, que lo que vos hablaste hoy a cada corazón siga calando más profundo, Jesús. Que lo que vos hoy revelaste siga trayendo aún más revelación, más profundidad, más intimidad, más relación, más esperanza. Yo quiero desatar hoy esperanza en este lugar, esperanza anclada en la fe, esperanza anclada en la verdad, la esperanza que viene de vos, lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, quiero proclamar oídos abiertos para escuchar tu voz, para percibir lo que vos estás diciendo de diferentes maneras, Señor. Oh, Jesús, quiero desatar las mentes, Señor, ahora en el nombre de Jesús, para que podamos percibir lo que vos estás diciendo y haciendo. Oh, en el nombre de Jesús, aún ahora quiero desatar las mentes para que vengan recuerdos de esas veces que vos hablaste. Que venga conciencia de esas veces que vos estabas hablando y que no nos dimos cuenta, que ahora venga conciencia en el nombre de Jesús. Conciencia de tu voz, conciencia de tu manifestación. Señor, hoy queremos comprometernos a darle peso a tu voz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.